Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que con una entrevista a profundidad le damos a conocer todas las actuaciones de nuestros compañeros servidores judiciales en materia jurisdiccional o en materia administrativa, como es el caso que nos ocupará para esta semana. El Poder Judicial de Honduras a nivel interinstitucional desarrolla una gran variedad de programas que involucran instituciones y entre otros puntos están el tema de las capacitaciones. De eso estaremos conociendo esta semana. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras. En Instagram, Poder Judicial Honduras. En la red social X, @PJ de Honduras. Usted, entre otros puntos, todos los días puede conocer las diferentes agendas con las resoluciones de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia en materia penal. Adicionalmente, en la red social de YouTube tenemos nuestro programa Panorama Judicial TV. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial y le aparecerá la gama de programas que le hemos venido presentando a lo largo de estos años. Y le recuerdo que los días sábados a partir de las 2 de la tarde en la frecuencia de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras y los domingos a las 8 de la noche por Suyapa TV Educativa en Telebásica puede disfrutar Panorama Judicial TV. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión de esta semana. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes se le refería que el Poder Judicial de Honduras tiene varios programas a nivel interinstitucional. Esto tiene que ver con el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional que han creado nuestras autoridades, particularmente el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que preside la abogada Rebeca Lisette Raquel Obando. Uno de estos programas es el programa de educación legal en derechos humanos que se impulsa con docentes. Para hablar de este importante tema hemos invitado a su coordinadora, la licenciada Scarlett Payet. Licenciada Payet, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con usted y hablar sobre este programa que es tan importante. Muchísimas gracias por su introducción. Licenciada Payet, me gustaría que nos hiciera precisamente un resumen de qué es el programa de educación legal en derechos humanos. Pues déjeme contarle que este programa de educación legal en derechos humanos es una iniciativa precisamente de la Dirección de Comunicación Institucional, ¿verdad? Y esto con el apoyo de Eurojusticia en aquel entonces. Ellos nos proporcionaron los materiales didácticos y luego, pues en el 2019 se trabajó en la planificación de cómo podíamos nosotros llegar a los centros educativos con esta información. Y fue hasta en el 2020, ya después de elaborar un plan, de establecer estrategia, ¿verdad?, que comenzamos con nuestra capacitación virtual por lo de la pandemia del COVID y fue en noviembre del 2020 con 2 centros educativos, ¿verdad? Entonces, de ahí hasta el 2023, las capacitaciones a docentes fueron de manera virtual y recién la semana pasada hicimos nuestra primera capacitación presencial para docentes, para maestros y maestras de diferentes centros educativos privados y públicos, ¿verdad? Es un programa que realmente tenemos 4 años de estar trabajando duro y pues hasta ahora ha sido, podríamos decirse, exitoso. Licenciada Payet, ¿cómo nace este programa? ¿Qué iniciativa se tuvo en ese momento? Bueno, como le dije, esto surge de la Dirección de Comunicación Institucional, del director, ¿verdad? Y bueno, se trabajó en la planificación del programa, que era lo que se quería, más que todo era esa cercanía, cómo llegar a los ciudadanos y en este caso a los alumnos, ¿verdad?, a los centros educativos, y se ideó este programa. Es bien complejo, pero ha valido la pena. Hemos visitado N cantidad de centros educativos, no todos lo adoptan el programa, pero sí han habido muchos que ya lo han tomado y bueno, pues en eso estamos dándole seguimiento para de manera que la idea es llegar a nivel nacional, sí, licenciado Carlos, ¿verdad? Esa es la idea, poder cubrir todos los centros educativos privados y públicos a nivel nacional, ¿verdad? Esa es la intención y es para educar en alguna medida sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos?
Entonces, esa es una aportación del Poder Judicial a la educación del país, definitivamente. Cuénteme en aquel 2019-2020, cuando empieza a ejecutarse este programa, como usted muy bien nos refería, ¿cómo fueron adoptando estas políticas para que este programa fuera dándose a conocer a los institutos? Bueno, mire, comenzamos como un trabajo de obreros, les digo yo, sí, porque primero no desconocíamos la cantidad de centros educativos que hay dentro de Tegucigalpa, porque ahora solo estamos en Tegucigalpa, sí, ¿verdad? Y empezamos a buscar los centros educativos, sacamos un listado, recuerdo como de, qué sé yo, como 40 y algo, 30 centros educativos. De estos seleccionamos, creo que 16 al principio. ¿Cómo llegar a ellos si estábamos en pandemia? Sí. Algunos centros educativos estaban cerrados, otros no. Pero así seleccionamos 12 o 16, no recuerdo bien, y fuimos, averiguamos las direcciones, los números de teléfono y empezamos a visitarlos en primera instancia para conocer el nombre de sus autoridades, del director o directora. Posteriormente enviamos una nota oficial y luego fuimos a visitar estos centros educativos para llevar la nota y luego con el tiempo se le daba seguimiento, íbamos a llamar, íbamos a preguntar si querían adoptar el programa. Fue un trabajo de lobbying, de verdad, de estar detrás de esta gente, no una vez. Hemos ido a 2, 3, 4 veces a los centros educativos hasta lograr que lo adopten. Es un programa gratuito, ¿verdad? Es un programa que educa y ha sido una labor prácticamente de carpintería, le podría decir, porque no tenemos ninguna tecnología así diseñada de primera para poder llegar a los centros educativos y que de primeras nos digan que sí. No, es un trabajo de lobbying, de estar detrás, insistiendo, casi que rogando a los centros educativos para que adopten nuestro programa. Y precisamente ¿a quién o hacia quién va dirigido este programa, licenciada Payet? Pues obviamente primero se capacitan los maestros, sí, y luego la idea de esto es que ellos multipliquen lo que han aprendido con los alumnos y alumnas. Y pensamos que debe ser desde los niños, porque es que ahora los niños tienen otros alcances, otras ideas que no teníamos nosotros a esa edad, claro, con la tecnología. Entonces es importante, por aquello también de que se dan muchas situaciones como de acoso, sí, ¿verdad? De que desde niños se les enseñen cuáles son los derechos que ellos tienen, que son los mismos que tiene su compañero. Entonces, este programa va dirigido al final a los alumnos, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes. Entiendo por sus explicaciones que tanto institutos privados como públicos han sido seleccionados y capacitados. Y al azar, porque no tenemos una idea, como le digo, de cuántos centros educativos tiene Tegucigalpa, solo Tegucigalpa, ¿verdad? Claro. Que son muchísimos, pero hemos así, en la medida que hemos ido visitando centros educativos, vamos conociendo otros, los vamos invitando y así vamos, sí, públicos y privados. Los públicos ya se adhieren al programa en el 22, porque recuérdese que los públicos no tenían la plataforma tecnológica, claro, que tenían los centros educativos privados para poder llegar a sus alumnos cuando la educación era virtual, sí, ¿verdad? Entonces no podíamos realmente trabajar con los públicos, pero ahora sí, ¿verdad? De hecho, en esta última tuvimos varios públicos y ya los estamos incluyendo, por lo menos los de Tegucigalpa, ¿verdad? Estamos en eso porque desconocemos los nombres o cuántos centros, escuelas, colegios hay a nivel nacional. Sí, es muy importante, pero por supuesto que vamos a ir trabajando en lograr llegar a la mayor cantidad de institutos de Tegucigalpa. Antes de terminar nuestro primer segmento, lo dejaré con un video más explicativo de este programa de educación legal que impulsan mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional para que usted vaya conociendo más acerca de las visitas que se han realizado. Como muy bien nos explicaba la licenciada Payet, son visitas de campo. Veamos. El programa de educación legal en derechos humanos es una iniciativa del Poder Judicial de Honduras a través de la Dirección de Comunicación Institucional, con el apoyo de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, cuyo objetivo es educar de forma comprensiva sobre la observancia y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.
Con el apoyo del programa Eurojusticia de la Unión Europea se elaboraron los materiales didácticos que contempla el mismo. En este programa de educación legal se enseña sobre los derechos humanos en general, derechos humanos de la mujer, derechos humanos de los privados de libertad, derechos humanos de la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, LGBTI, derechos humanos de la niñez y la juventud y los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 251 docentes han sido capacitados y 30 centros educativos entre públicos y privados han adoptado el programa de educación legal en derechos humanos, entre ellos el Centro de Educación Básica Gubernamental República de China y el Instituto Jesús Mía Selva. Escuchemos su experiencia. Como docente del Centro Educativo República de China, es importante que nuestros estudiantes conozcan de derechos humanos para que puedan adquirir conocimientos básicos en derechos, ya que nuestros niños, niñas y jóvenes son la voz principal para dar sus opiniones con seguridad e identificar cuando sus derechos no están siendo respetados. Los derechos humanos se pueden respetar respetando las opiniones de mis compañeros, respetando a los mayores, no tocar lo que no es mío, no agredirlos. El impartir estos temas sobre derechos humanos ha sido una experiencia bastante enriquecedora, ya que los jóvenes, si bien es cierto, saben sobre sus derechos básicos, no los adaptan a un entorno escolar. Entonces esto les permite a ellos empoderarse para tener un mejor aprendizaje en el aula, para poder tener respeto hacia sus compañeros, hacia sus maestros y saber cuáles son todos esos derechos y deberes que a ellos les permiten ser estudiantes de éxito. Yo puedo respetar los derechos de los demás poniendo primeramente en práctica en mi casa, respetando primeramente a mis padres, a mis hermanos, primos, etcétera, y luego veniendo aquí, por ejemplo, al aula y respetando al maestro que está dando la clase, participando en su clase y respetando a mis compañeros, cediendo la palabra, etcétera. Es un objetivo de este poder del Estado llegar a todos los centros educativos, públicos y privados, de manera que ningún maestro o maestra, y por ende los estudiantes, ignoren qué derechos humanos los asisten. Conociendo tus derechos y los míos. Programa de Educación Legal en Derechos Humanos. Poder Judicial de Honduras. ¿Conoces los derechos que deben tener los privados de libertad? Los privados de libertad son aquellas personas que se encuentran en situación de detención, encarcelamiento o custodia por razones de delito o infracciones a la ley. También puede incluir a personas detenidas en centros especiales de migrantes, desplazados o de refugiados y los solicitantes de asilo o refugio. En Honduras, los derechos de los privados de libertad están contemplados en el Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Entre estos derechos destacan: los privados de libertad serán tratados humanamente. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las personas privadas de libertad se mantendrán en lugares de reclusión públicamente reconocidos. Sus familiares y representantes jurídicos deben recibir información completa sobre su detención y custodia. Tendrán derecho a un nivel de vida adecuado, lo que abarcará la alimentación, agua potable, alojamiento, vestido y servicios de salud. Todos los reclusos tendrán el derecho a comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familias. Todo recluso tendrá el derecho a presentar una queja respecto del trato que se le haya dispensado. Infórmate y vive tus derechos. Acude a los representantes del sector Seguridad y Justicia de tu localidad. Poder Judicial de Honduras. Eurojusticia. Promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana venimos conociendo el programa de educación legal que impulsa el Poder Judicial de Honduras a través de la Dirección de Comunicación Institucional, y para este importante tema y saber los alcances que tenemos hasta la fecha, invitamos a la licenciada Scarlett Payer como coordinadora de este importante programa. Licenciada Payer, usted nos manifestó que en un primer inicio entre 12 y 16 centros educativos fueron seleccionados, pero cuénteme cómo se realizó la elección de esos institutos. Al azar.
porque nosotros desconocíamos totalmente los nombres, ubicaciones de los centros educativos. Yo pensaba que eran pocos los que habían acá, pero son N cantidad, ¿verdad? Entonces, al azar, fuimos buscando, fuimos a traer prácticamente una guía, pedimos una guía a la Secretaría de Educación, que nos dieran una guía de centros educativos en Tegucigalpa, sí. y otros que nos iban diciendo, íbamos preguntando con las amistades, con los compañeros de trabajo, donde tenían a sus hijos, ¿verdad? Entonces, así fuimos haciendo un listado inicial y de ahí seleccionamos al azar, ¿verdad? Para ir a visitarlos, como le digo, buscamos direcciones, fuimos a preguntar los nombres para dirigirles a los directores y directoras las notas y pues invitándoles a participar del programa y les explicamos en qué consistía el mismo y el objetivo que se perseguía con él. Es decir, cada visita que ustedes van realizando tienen que ir explicando de qué se trata. Claro, ¿verdad? Claro que cuando vamos, entonces explicamos en qué consiste, llevamos un kit que lastimosamente lo olvidé, pero explicamos en qué consiste por el objetivo que tiene el Poder Judicial a través de este programa. Entonces vamos explicando, de ahí lo hacemos oficial a través de una nota y luego le estamos dando seguimiento, ¿verdad? De que si ya decidieron y ya cuando deciden les pedimos un listado con el nombre de los docentes que van a participar, su dirección, nombre completo, identidad y número de teléfono, porque ahí se les manda la invitación cuando ya tenemos la fecha de la capacitación. Cuando era virtual era una semana, sí, ¿verdad? Ahora que fue presencial, que fue el piloto y una experiencia nueva para nosotros, duró 2 días, ¿verdad? Porque son 6 temas los que se abordan y cuando era virtual lo hacíamos 2 horas semanales. Ahora, ¿qué requisitos deben tener los centros educativos para formar parte de este programa, licenciada Paya? Pues la verdad que ninguno específico más que querer adoptar el programa. Muy bien. ¿Verdad? Tener la disponibilidad, el compromiso y que miren cuáles son las ventajas de este programa, ¿verdad? Porque como les digo, es gratuito. Nosotros no les decimos cómo tienen que hacer la clase, cómo impartirla. Claro. Pero sí les pedimos que por favor, ¿verdad?, la apliquen con los alumnos porque ese es el objetivo del programa, llegar a la mayor cantidad de población estudiantil posible. Entonces sí les recordamos a ellos de que tienen que decirles, los maestros deben aplicar lo que han aprendido en la capacitación con sus alumnos. De hecho, este primer semestre fuimos a visitar centros educativos que ya adoptaron el programa para presenciar la clase, ¿verdad? Una de las clases, cómo impartían la clase a los alumnos. Y de hecho les sirvió el material que va en el kit, ¿verdad? Ahora, en un inicio, hasta el momento, ¿cuántos centros educativos han participado en este tema de las capacitaciones? Con los 6 que se capacitaron ahora, son 36 centros educativos. Repetimos, solo en Tegucigalpa, ¿verdad? Solo en Tegucigalpa. Se han capacitado con esta última a 200, si no me equivoco, 78 maestros y maestras, ¿verdad? Así que pues es una población considerable, ¿no? ¿Y cuántos lo están implementando con las visitas que ustedes han venido realizando que nos explicaba recién? 36 centros educativos lo han adoptado, ¿verdad? O sea, entre públicos y privados. Pero se han visitado más que eso, pero no todos lo adoptan. Y volvemos a insistir, generalmente el primer semestre lo ocupamos para volver a los centros educativos que ya habíamos invitado anteriormente para ver si lo pueden tomar. Algunos lo hicieron ya así de esa manera, ¿verdad? Y ya en el segundo semestre ya vamos con nuevos centros educativos, porque no nos podemos parar en estar siempre detrás de los que ya habíamos invitado años anteriores. Pues tenemos que seguir avanzando. Y en esos centros educativos que visitaron, licenciada Payet, y que ustedes presenciaron cómo desarrollan esta capacitación en derechos humanos, ¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue su realidad? No, la verdad que estuvo excelente. Muy bonita la clase, los alumnos participaron. Estuvimos en una que fue a 6º grado, otra yo estuve en otro centro educativo que fue ya alumnos de, si no me equivoco, 4º año. Y así hemos tenido en otro centro, eran también pequeños o de primer curso. Entonces, y los alumnos
bastante interesados, muy participativos, ¿verdad? Nosotros solo vamos como vedores, Claro. ¿verdad? No le decimos esto está bien, esto está mal, pero lo bonito es que utilizan los materiales, porque déjeme contarle que a cada maestro que se capacita se le envía a su correo todo el material que nosotros entregamos en los centros educativos para que lo tengan en su biblioteca como un método para consultar. Claro. Pero a cada maestro se le manda a su correo todo el material, o sea que él puede hacer uso de ese material para impartir su clase. Muy importante. En este segundo segmento tradicionalmente le presentamos nuestra sección de testimonios. Como Dirección de Comunicación Institucional hemos ido al interior del país a conversar con personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia en diferentes materias. Veamos. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, bueno, cosas que no tenía que decirme. Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate. Pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos. A mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, ¿por qué mi papi es así? Decía. Le digo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no, hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no, mami, me dice, déjelo que vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros, ve. Pero yo, hijo, les digo, yo no los puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos. Mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él, andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís, el autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas.
Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien. Ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco, porque a mí me gusta respetar para que me respetes. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir, solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. ¿Conoces los derechos que toda mujer debe tener? Los derechos de la mujer pretenden acabar con la violencia, la discriminación y la opresión que enfrentan muchas mujeres. En Honduras, los derechos de las mujeres se encuentran establecidos en la Ley contra la Violencia Doméstica, Ley del Instituto Nacional de la Mujer, Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Código Penal. Entre los derechos de la mujer destacan derecho a una vida libre de violencia, el derecho a elegir y ser electa, derecho a desempeñar cargos públicos en todos los niveles del gobierno, igualdad de derechos para el acceso a la propiedad de la tierra, de la vivienda y de los bienes en general, derecho a elegir profesión y a las mismas oportunidades y condiciones de trabajo que los hombres, igualdad de derechos para el acceso a servicios sociales, educación, salud y vivienda, libertad en cuanto a la orientación sexual o la elección de tener o no tener hijos, derecho a recibir información sobre métodos de planificación familiar seguros, tener acceso a ellos y poder elegirlos libremente. Infórmate y vive tus derechos. Acude a los representantes del sector Seguridad y Justicia de tu localidad. Poder Judicial de Honduras, Eurojusticia, promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo el programa de educación legal en derechos humanos que impulsa la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Honduras. En los segmentos anteriores conocimos ya cuántos centros educativos han sido visitados, cuántos han adoptado esta capacitación para beneficio de sus estudiantes, y será importante retomar y reconocer con nuestra invitada, la licenciada Scarlett Payet, acerca de la cantidad de maestros que han sido ya debidamente capacitados. Usted no los mencionaba en el segmento anterior, licenciada Payet, pero la realidad es más importante porque ellos retransmiten ese conocimiento a sus alumnos. Es correcto. 278 con estos últimos que se capacitaron. Se capacitaron 28, ¿verdad? Solo que una de las personas ya había participado porque decidimos invitar a algunos centros, 3, a los directores para que estuvieran presencial, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, cuando fue virtual, los directores también se unían a la capacitación. Sí. Entonces participaron de un centro educativo más, ¿verdad? De que estaba ya presente, ella ya lo había recibido de forma virtual, pero fueron 28. No pudimos más por el espacio, porque lo hicimos en escuela judicial y el espacio es bastante limitado. Sí. Generalmente cuando eran virtual a veces teníamos hasta 58 maestros participando. Es diferente, de manera virtual pueden participar hasta 100, ¿verdad? No hay un cupo establecido, pero ya de manera presencial, eso creo que es una limitante, pero la verdad que vale la pena, porque también en la virtualidad usted no sabe a ciencia cierta si el docente está ahí recibiendo la capacitación o anda por otro espacio de su casa o de su trabajo. La concentración. Exactamente. Entonces, pero ya de manera presencial es una ventaja. Usted sabe que están ahí. Y en eso sí hay condiciones, licenciado Carlos.
¿verdad? En eso sí tenemos condiciones. En la virtualidad, cuando un maestro ya en 2 días, porque déjeme contarle que este programa caminamos de la mano con la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, desde que iniciamos. O sea, ellos han sido un gran apoyo, hemos caminado juntos en estos. Entonces, cuando se hacían las capacitaciones virtuales, se lleva un listado. Ellos llevaban un listado. Entonces, si un maestro se ausentaba por 2 días y no daba una explicación, una excusa, no se le daba diploma de participación. Muy bien. En cambio, con la presencialidad, usted sabe quiénes fueron, ¿verdad? Y son 2 días. Son 2 días. Es un poco pesado, pero esto es experiencia, esto es un experimento para nosotros, ¿verdad? Con esto hemos aprendido varias cosas para que el próximo año pues ya pasemos estos obstáculos. Ahora, un número que también puede ser que lo hayan cuantificado es cuántos alumnos han recibido la capacitación a través de los docentes. Bueno, eso sí, la verdad que eso no lo hemos cuantificado. Sí. Pero me imagino que un maestro no solo le da un aula, sino que tal vez le da 1 o 2. Y lo interesante de esto, y esto pasaba con la virtualidad, es que no solo los maestros que daban la clase de estudios sociales o de cívica, como le decíamos antes nosotros, moral y cívica, ahora creo que le llaman sociales, no sé cómo le llaman, pues también se adherían otros maestros, ¿verdad? Porque ellos querían aprender sobre los derechos humanos. Y es bueno, porque así todo mundo dentro del centro educativo está en sintonía. Y si yo no estoy pendiente, pues el que está ahí vigilando en los recreos, pues está pendiente del comportamiento de los alumnos, ¿verdad? Porque la verdad es que es obligación del docente educar en las aulas, que conste, ¿verdad? Y los padres en las casas. Pero es importante también que vigilen de que se estén aplicando los derechos humanos, no que solo se conozcan así en la teoría, sino que se apliquen. Cuénteme con esta jornada de 2 días de capacitación, licenciada Payet, ¿quiénes de nuestros compañeros servidores judiciales sirvieron como capacitadores a los docentes? Pues mire, en primera instancia, el abogado Mario Vázquez, creo que él está en la Corte de Apelaciones de lo Penal, la licenciada Gracia María, que es la coordinadora de la unidad de género, ella habló sobre los derechos de las mujeres, el abogado Vázquez habla sobre los derechos humanos en general. Luego tuvimos al abogado Mariel Suazo, que él está en la Corte o en los juzgados de Ciguatepeque o Corte de Apelaciones de Ciguatepeque. Él impartió los derechos de la comunidad, de las comunidades afrodescendientes y de la comunidad LGBTI. Luego tuvimos a la abogada Sandra Palacios, que es del juzgado de ejecución, el juez de ejecución. Tuvimos al abogado Miguel Funes, que es del juzgado de letras de la niñez y adolescencia. Entonces, y todos manejan muy bien la temática, ¿verdad? Todos ellos manejan muy bien el tema y la verdad que estuvo sumamente interesante. Los maestros se fueron súper contentos, ¿verdad? La verdad que era de mucha expectativa para nosotros porque no sabíamos cómo iba a funcionar esto, pero sí fue muy gratificante ver los resultados porque dijimos, bueno, vinieron el primer día. Siempre pasa eso en las capacitaciones, ¿verdad? Que llegan el primer día todo el mundo emocionado, pero ya después al segundo día llega la mitad. Pero no, estuvieron los 28 presentes los 2 días y más bien... Se hizo un evento formal, ¿verdad? Sí. Vimos las publicaciones, hasta el director de comunicaciones estuvo ahí. Él estuvo ahí porque esto es una iniciativa que surge, ¿verdad? Y de él precisamente. Y estuvo también presente la directora actual de la Escuela Judicial, la abogada Yulisa Aguilar, y inauguró la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Odalis Nájera, que déjeme contarle, de hecho, era facilitadora. Ella era la que impartía los derechos de la niñez y de la juventud, pero luego ya con sus nuevas ocupaciones, pues no le da el tiempo ni el espacio para poder dar la capacitación. Y ahí en aquel tiempo la abogada Nájera era la supervisora general adjunta, ¿verdad? Es correcto. Tenía un poco más de tiempo, pero ahora es magistrada de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Sala Laboral Contencioso Administrativo. Pero es importante, licenciada Payet, el apoyo de las autoridades del Pleno y también de la Escuela Judicial, ¿verdad? Es correcto, así es. La verdad es que hemos tenido el apoyo. Lastimosamente la presidenta, por sus diversas ocupaciones, no pudo estar ella para inaugurar, pero sí... Pero en algunas otras estuvo virtual, ¿verdad? Ella estuvo el año pasado, cuando recién habían llegado ellos. Entonces ella fue la que inauguró de manera virtual creo que fue la última capacitación que se tuvo en el año.
Para el siguiente segmento estaremos conociendo quiénes o cuáles otros servidores judiciales además participan en el apoyo a la Dirección de Comunicación Institucional para continuar impulsando este programa. Tradicionalmente, en nuestro tercer segmento le presentamos un resumen de noticias, lo que ocurre en los juzgados de letras y tribunales de sentencia. Mis compañeros se lo han preparado en el siguiente resumen. Veamos. En las salas del Tribunal de Sentencia y en el Tribunal de Sentencia de Criminalidad Organizada y Extorsión. Destacan especialmente los juicios por diversos delitos de índole sexual, en la que en la mayoría de los casos las víctimas son menores de edad y los agresores también en la mayoría de los casos resultan ser padres, abuelos o parientes vecinos de estas víctimas. Es así que en la sala primera del Tribunal de Sentencia de los juzgados aquí en San Pedro Sula, en la audiencia de individualización de la pena se pidieron 32 años, 8 meses de cárcel para Antonio García Castillo, quien fue condenado por 2 violaciones agravadas a 2 mujeres. Por cada uno de estos ilícitos se solicitaron 13 años para sumar 26, además 52 años como prohibición para acercarse o residir cerca de la víctima, 10 años de libertad vigilada una vez recupere su libertad y su inscripción en el libro de agresores sexuales del juzgado de ejecución penal. Además se le añaden 6 años 8 meses por robo con intimidación en su grado de ejecución de tentativa inacabada. En este mismo tipo de ilícitos, en la sala primera también, pero el martes, se reprogramó el juicio que se le sigue a Carlos Alberto Andino Cardona, acusado por violación continuada y otras agresiones sexuales continuadas en perjuicio de una menor de edad. Ese mismo día, martes, en la sala segunda, también se reprogramó la audiencia para la revisión de medidas en la causa que se le sigue a Santos Joel Peña Ortega, quien está imputado por supuestas otras agresiones sexuales continuadas en perjuicio de un menor de edad. Ya el miércoles en la sala tercera se inició el juicio en la causa seguida a Javin Nahum Muñoz Amaya, quien es acusado por la supuesta violación de una menor de edad, y en la sala quinta también se declaró la rebeldía de Jorge René Quiroz Manzor, quien está imputado como supuesto responsable del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de una ciudadana. En otro tipo de ilícito, siempre en la sala segunda del Tribunal de Sentencia de los juzgados sanpedranos, por unanimidad, se declaró culpable a Brian José Barahona Contreras, alias Pepo. El procesado, supuesto integrante de la organización delictiva Mara Salvatrucha o MS-13, fue condenado como responsable de los delitos siguientes: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir. Los 3 ilícitos se produjeron en perjuicio de la salud pública, el orden público y los derechos fundamentales de la sociedad. El enjuiciado, supuesto cabecilla en el sector donde fue detenido, fue capturado en octubre de 2023 en la colonia Brisas del Valle de la Villa de Cofradía, jurisdicción de San Pedro Sula. La audiencia para la individualización de la pena fue programada para el próximo martes 19 de noviembre a las 9 de la mañana y le podría acarrear penas que suman más de 20 años de reclusión. Hasta aquí lo más relevante suscitado en lo que va de la semana en las salas del Tribunal de Sentencia y en el Tribunal de Criminalidad Organizada. En breve les detallaré las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. Juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción apertura juicio oral y público una vez celebrada la audiencia preliminar en la causa instruida contra Marco Antonio Vallecillo, resolviendo de la siguiente manera: auto de apertura juicio oral y público para Nelson Omar Sierra, acusado por el delito de extorsión. La defensa de Marco Antonio Vallecillo, durante el desarrollo de la audiencia preliminar, solicitó la medida alterna de procedimiento abreviado, por lo que se señaló fecha para el 18 de noviembre a las 9 de la mañana. Cabe señalar que el procedimiento abreviado es una medida alterna que favorece a los imputados, ya que al aceptar su participación en un ilícito, el juez puede rebajar hasta 1/3 de la pena. Otro juez en materia de criminalidad organizada y corrupción celebró audiencia inicial en la causa instruida contra Héctor Martín Cerrato Velázquez. Este ciudadano está acusado en el expediente compra irregular de camiones bomberos.
A Héctor Martín Cerrato Velázquez se le supone responsable a título de cómplice de estafa en perjuicio del Estado de Honduras. Esto es por la compra de camiones bomberos, los cuales pues causaron un perjuicio económico al Estado de Honduras de más de 81 millones de lempiras. En este expediente se encuentran con la medida de prisión preventiva Wilfredo Cerrato y Kerin Francisco Maldonado. Por otro lado, también otro juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Rafael Arnaldo Argenial Núñez por suponerlo responsable de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido. Hechos registrados el 10 de septiembre del presente año, cuando el testigo protegido se encontraba en su lugar de trabajo, donde labora como guardia de seguridad. De repente el encausado empezó a amenazarlo que lo iba a matar. El sospechoso ordenó que se encara y la víctima accedió, pero el imputado le disparó en 3 ocasiones dejándolo gravemente herido. El delito de asesinato, conforme al artículo 193 del Código Penal vigente, establece una pena de 20 a 25 años de prisión. La audiencia preliminar se agendó para el día viernes 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Asimismo, también se ha dictado auto formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva en la causa instruida contra un oficial de la policía que responde al nombre de Donald Fernando Ferrufino, quien supuestamente es parte de la seguridad de un funcionario del gobierno. Este ciudadano se le acusa por el delito de homicidio en perjuicio de Breyton Fabián García Galeas. Hechos registrados el 20 de octubre del presente año a las 2 de la madrugada a inmediaciones de la colonia Palmira, frente a una discoteca. Ahí llegó el ahora encausado, según testigos, empezaron a discutir con la víctima y luego este sacó su arma, causándole heridas de gravedad. El encausado fue remitido al Centro Penitenciario para Hombres Marco Aurelio Soto, ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán. La audiencia preliminar se agendó para el día lunes 11 de noviembre a las 9 de la mañana. Asimismo, también se ha dictado un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a los ciudadanos Brian Meléndez, José Hueso, Luis Avillón y Manuel Alberto. A ellos se les supone responsables de asociación para delinquir, estafa y lavado de activos en perjuicio de la economía de Honduras y otros derechos fundamentales y de testigos protegidos. Estos ciudadanos supuestamente hackeaban las cuentas de WhatsApp de las víctimas y luego llamaban a sus contactos solicitando dinero. Los encausados fueron remitidos al Centro Penitenciario para Hombres ubicado la cárcel para hombres ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, hasta su audiencia preliminar. También el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, por estricta conformidad, condenó a 7 años de prisión al ciudadano Héctor Rolando Figueroa como autor responsable del delito de fraude continuado en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Este ciudadano fue condenado a 7 años de prisión. Asimismo, se le impone una multa de 7.885.400 lempiras, cantidad que equivale al valor de lo defraudado que se deberá pagar a favor del Estado. La relación de hechos refiere que el encausado fue beneficiado al ser contratado y recibir pagos para la elaboración de proyectos sin reunir los requisitos establecidos por la ley. Se declara la responsabilidad civil a Héctor Rolando Figueroa también, lo que será determinado en la fase de ejecución de sentencia. Miren, en virtud de la necesidad que tenemos, que tienen los usuarios, ¿verdad? Que cada día acuden a este juzgado en busca de que se les resuelvan sus casos con celeridad, y viendo esa necesidad que contemos con la presencia de la PGR en las instalaciones de nuestro juzgado, es que hicimos conversaciones con representantes de la PGR a fin de poder cederles un espacio en donde tuvieran de manera permanente una oficina para poder brindarle esa atención efectiva al usuario y que los procesos penales se tramiten de la manera ágil, ¿verdad? Que es lo que busca todo usuario que viene a diario a este juzgado. Sí, claro que sí, porque en el espacio que fue cedido pues, contamos con la oficina del Ministerio Público, la oficina de la Defensa Pública, y ahora
con la presencia de la PGR de manera permanente en las instalaciones de este juzgado. Así el usuario que venga a diario podrá abocarse, ¿verdad?, a dicha oficina para preguntar por sus trámites que están en proceso en la PGR y así tener una respuesta de manera inmediata. Así es, porque como usted sabrá, la mayoría de los procesos penales, pues la Procuraduría juega un papel muy importante porque se convierte en víctima, en representación del Estado, y de esa manera, pues, el usuario que diario viene, ¿verdad?, podrá tener el servicio de manera rápida aquí en las instalaciones de este juzgado. ¿Conoces los derechos que deben garantizarse de los pueblos indígenas y afrodescendientes? En Honduras contamos con 8 pueblos indígenas y afrodescendientes: Lencas, Pech, Tahuacas, Tolupanes, Maya Chortís, Garífunas, Isleños y Misquitos. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece el derecho de estos colectivos a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo de acuerdo a sus necesidades. Entre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes destacan libre determinación de su condición política y la forma de su desarrollo económico, social y cultural, derecho a una nacionalidad, a no ser forzados a integrarse a una cultura distinta de la propia, derecho a no ser desplazados forzosamente de sus tierras, a no ser sometidos a condiciones discriminatorias de trabajo, empleo y salario, derecho de acceso sin discriminación a educación y salud. Infórmate y vive tus derechos. Acude a los representantes del Ministerio Público de tu localidad. Poder Judicial, Eurojusticia, promoviendo la justicia rápida y accesible en Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra importante entrevista con la licenciada Scarlett Payet, le recuerdo que usted tiene una cita con nuestra radio virtual, radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com, ahí en su dispositivo móvil, en su tableta o en su computadora de escritorio, para que tenga acceso, entre otros, a Panorama Judicial Radio. Mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan un resumen bastante completo de lo que ha acontecido durante toda la semana a nivel jurisdiccional y a nivel de las reuniones de nuestras autoridades. Adicionalmente, hay muchas dependencias del Poder Judicial de Honduras que tienen ya sus espacios radiales donde le dan a conocer a la ciudadanía sus actuaciones y cómo se prestan servicios. Recuerde, radiojusticiahn.com. Esta semana estamos conociendo acerca del programa de educación legal en derechos humanos, por eso la presencia de la licenciada Scarlett Payet como coordinadora de este programa. Licenciada Payet, usted ya nos ha contado en general el trabajo que vienen realizando, pero hay que mencionar a las personas que nos acompañan permanentemente, quienes forman parte de este programa. Bueno, la verdad es que la Escuela Judicial, como lo dije, ha sido un gran apoyo, y el enlace nuestro ahí es el abogado Guillermo Williams. Anteriormente lo acompañaba el compañero Francisco Turcios, hoy pues está la licenciada Glenia, y por supuesto, ¿verdad? Todos ahora que hicimos esta primera experiencia de la capacitación presencial, fueron todos de gran apoyo. Toditos ellos nos apoyaron en todo lo posible. Por supuesto, la abogada Yulisa Aguilar, que es la coordinadora, ¿verdad?, de lo que es la directora, perdón, de la Escuela Judicial, Francisco Salomón Jiménez Castro, y en lo que es la Dirección de Comunicación, obviamente, el abogado Duarte, ¿verdad?, que es el director. Y por supuesto también ustedes, todos los compañeros, en algún momento dado, cuando hemos necesitado tal vez algún otro apoyo, pues también, y también dentro del equipo lo formamos la licenciada Clara López y la licenciada Bárbara Castillo, su servidora. Iniciamos este programa, Carlos, con la licenciada abogada Noemí Fortín y nuestra querida compañera que ya no está con nosotros lastimosamente, Liliana Medina, ¿verdad? Con ellos iniciamos este programa en el 2019 a planificarlo, y en el 2020, pero ya quedamos Bárbara Castillo, su servidora, y Clara López. Podemos decir que a través de la dirección de, en este caso de la Escuela Judicial, es que se ejecuta este programa particularmente, ¿o es con la Dirección de Comunicación Institucional? La planificación la hacemos nosotros en la Dirección de Comunicación Institucional. Claro, tenemos que planificar fechas, y eso lo hacemos en conjunto con la Escuela Judicial. El abogado Guillermo, él es el que se encarga con su equipo también
de mandar todas las invitaciones virtuales, de tener un listado. Nosotros enviamos los listados que nos envían los centros educativos, valga la redundancia, con los nombres y todos los datos que ellos nos han pedido para que ellos hagan un solo listado. Pero ellos son los que invitan, ellos hacen una invitación, la mandan a sus correos y también son apoyo, ¿verdad? Porque ellos son los que gestionan a los facilitadores, ellos son los que hablan con los instructores, son los que hacen toda la coordinación con ellos los días y trabajamos en forma conjunta el programa y, bueno, los detalles. Siempre estamos pendientes de detalles, ¿verdad? Esta fue una nueva experiencia porque aquí hay que estar pendiente de la alimentación. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto fue un aprender para nosotros, definitivamente. Los errores que cometimos ahora no se van a volver a cometer en el futuro. Pero sí ha sido, dentro de todo, yo puedo considerar, Carlos, de que de un 100 tal vez obtuvimos un 99%. Y esto es importante porque la verdad es que todos los programas que nosotros ejecutamos lo hacemos con la firme intención de mejorar la condición a nivel interinstitucional y que, como es este programa, su sentido sea replicado para los alumnos. Ahora, con este tema de los alumnos, licenciada Payet, me gustaría que me cuenten el apoyo de la Secretaría de Educación que ustedes han tenido desde el 2019, en qué ha consistido lo que ellos les han proporcionado. Bueno, todo ha quedado en conversaciones. Muy bien. ¿Verdad? La verdad es que hicimos un primer acercamiento, no recuerdo exactamente el año, fue con el gobierno pasado, ya el último ministro, no recuerdo en este momento su nombre, pues hablamos con una viceministra que él nos asignó. La verdad que esa fue la mejor respuesta que obtuvimos, ¿verdad? Y ella le gustó muchísimo el programa, pero todo quedó ahí. Luego nos reunimos posteriormente, el año antepasado, creo que fue en el 2022, casi, con otro grupo, ¿verdad?, de funcionarios que llegaron de la Secretaría de Educación y ahí también, ¿verdad? No se le dio seguimiento, ellos muy interesados, pero cuando son los mandos intermedios no se puede hacer mayor cosa. Claro. Necesitamos llegar a la máxima autoridad, en este caso el secretario de Estado en el despacho de Educación. Se le han enviado 2 misivas y no hemos obtenido ninguna respuesta hasta ahora. ¿Por qué la Secretaría de Educación? Porque es la llamada a esto, ¿verdad? Y porque la idea es entablar un convenio interinstitucional, porque nosotros tenemos la plataforma virtual para poder llegar a todos los maestros a nivel nacional, pero ellos tienen la plataforma de los centros educativos. ¿Cuántos centros educativos? ¿Cuáles son? ¿Cómo llegar a ellos? Ellos tienen las direcciones y todo, y eso es lo que queremos de ellos, ¿verdad? Y trabajar en forma conjunta para poder expandernos a nivel nacional. Nosotros estamos en Tegucigalpa nada más porque es hacia donde podemos ir. Claro. No podemos ir, no sabemos de otros centros educativos a nivel nacional. Entonces, es Tegucigalpa nuestra área. Sí. Y aquí es donde podemos cubrir. Y vamos despacio, porque no sabemos cuántos hay, cuántos centros, y cada año surge uno nuevo. Ahora, ya para ir finalizando, licenciada Payet, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen con la implementación de este programa? Llegar a nivel nacional, poder llegar a todos los centros educativos, públicos, privados. La idea es de vivir en paz, ¿verdad? De tener armonía, de que nos respetemos los unos a los otros. El eslogan del programa es conociendo tus derechos y los míos. Si yo conozco sus derechos, que son los mismos que yo tengo, obviamente usted va a saber cuáles son los que a mí me asisten también. Pues la idea es, porque hemos notado, y también los maestros nos han compartido, los problemas que tienen muchas veces con los niños porque no se respetan y hacen lo que conocemos ahora como bullying, que es acoso escolar, claro, que eso es violación a los derechos del prójimo, ¿verdad? Entonces la idea es educar en derechos humanos para tener un ambiente social más armónico y más en paz. Y que nadie desconozca, ¿verdad?, los derechos de los demás para que no caigamos en ignorancia, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Puede ser enorme, pero ahí vamos caminando lentamente para alcanzar, ¿verdad? Esa es la idea. Licenciada Scarlett Payet, muchísimas gracias por habernos dado y brindado de su tiempo y acompañarnos aquí en Panorama Judicial TV.
gracias a ustedes por invitarnos y por apoyarnos, porque esto es un apoyo, ¿verdad?, que tenemos para el programa, que es un programa de la Dirección de Comunicación Institucional. Ahí nace, pero es del Poder Judicial en sí. Entonces, gracias, licenciado Carlos, por habernos invitado a compartir un poco de lo que es el programa de educación legal en derechos humanos. Ha sido la licenciada Scarlett Payer, la senadora pública y en este caso coordinadora del programa de educación legal en derechos humanos. Antes de despedir la emisión de esta semana de Panorama Judicial TV, lo dejo con un resumen de las actuaciones y de los trabajos que ha desarrollado esta semana nuestra presidenta, la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. Bienvenidos y bienvenidas a Resumen Judicial. Iniciamos. El Poder Judicial de Honduras, en conjunto con el programa Justicia Efectiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, llevó a cabo un histórico diálogo con sociedad civil, el cual contó con la participación del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán y diferentes servidores judiciales. La actividad contó con la presencia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, quien inauguró el evento destacando la importancia de las transformaciones judiciales impulsadas a través de la iniciativa de Justicia Abierta. Estamos aquí dando inicio a un primer acto que para el Poder Judicial es de mucha importancia porque es precisamente ya el compartir con organizaciones de sociedad civil lo que es la implementación de un despacho abierto. Un despacho abierto significa de que en él se están generando todas aquellas condiciones que le permitan a la ciudadanía poder estar mejor informada. Durante el evento, se buscó establecer contacto con las organizaciones de la sociedad civil para conocer sus necesidades de información y explorar posibles mejoras que el juzgado podría incorporar. Estuvimos hoy en esta jornada para discutir sobre el tema de justicia abierta como un espacio de interacción entre los operadores de justicia, miembros del Poder Judicial y la sociedad civil o movimiento feminista en este caso, que somos nosotras. Por su parte, Liliana Mejía, coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, destacó los ejes fundamentales del modelo de despachos judiciales abiertos. Lo que se busca en este proyecto es implementar toda la política y la estrategia de justicia abierta, que consiste en crear un espacio de transparencia, participación y colaboración con la sociedad civil y también interinstitucional. Estas han sido parte de las noticias destacadas del Poder Judicial. Para estar más informados, síguenos por nuestras redes sociales.